Hola y Dios bendiga. Vamos a hacer este pequeño video hablando sobre a qué me refiero cuando digo que Jesús no juzga y no condena. Hay textos bíblicos donde se nos muestra que Dios juzga y condena, pero también tenemos textos bíblicos donde se nos muestra que no. Y lo que yo voy a mostrar es que lo que están correctos de estos textos son justamente los que dicen que no. Y no solamente porque lo diga, sino por un asunto incluso de lógica. ¿A qué me refiero con juicio? Por juicio me refiero a juzgar cuáles son las intenciones de una persona que se supone hizo algo negativo. A eso me refiero. Y esto lo voy a deslindar de algo que entiendo que Jesús sí hace, que es el justo juicio. El justo juicio y el justo verdadero del que nos habla en Isaías y del que nos habla en los evangelios es otro tipo de juicio que no es lo que nosotros normalmente entendemos por juicio, y lo voy a separar. ¿Cuál es el justo juicio? El justo juicio es cuando Jesucristo nos ve a nosotros, seres humanos, que pecamos, que hacemos el mal y que tenemos malas intenciones muchas veces en nuestro corazón, lo cual ya de por sí es pecado, y Él nos lo pasa por alto. Es decir, Él pasa por alto, borra nuestras iniquidades, toma para sí la carga de esos pecados y nos juzga como si fuera a sí mismo y nos perdona como si fuera a sí mismo. Es decir, este es el justo juicio de Dios. Este es el justo juicio de Jesucristo. Vamos a leer en Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. También vemos en Juan 7:24 que nos dice: no juzguéis por apariencia, sino juzgad con justo juicio, que era lo que decíamos. El ser humano solamente puede juzgar por apariencia, y siempre que juzgamos por apariencia estamos equivocados. ¿Por qué? Porque en realidad el juicio que estamos haciendo lo estamos haciendo en base a la apariencia, pero lo que estamos juzgando es la intención del corazón. Nos damos cuenta, es decir, nosotros vemos los hechos que una persona comete o un grupo de personas, pero lo que juzgamos a partir de esos hechos son las intenciones que esa persona tiene. Por ejemplo, algo simple. Si un niño lanza, por ejemplo, una pelota dentro de su casa y esa pelota termina por quebrar una lámpara, un bombillo, es decir, una luz, la quiebra y la daña, ese es un hecho que tal vez si nosotros lo vemos incluso que sucede o lo tenemos grabado en la cámara de seguridad, podemos darlo como un hecho cierto. Pero los hechos no son lo que se juzgan, sino que nosotros tomamos los hechos para juzgar cuáles eran las intenciones. ¿Qué es lo que nosotros vamos a juzgar? Vamos a juzgar si eso que sucedió fue un accidente o si fue algo premeditado. Es decir, si el niño tenía la intención en su corazón de romper el bombillo, la lámpara, o si el niño simplemente estaba jugando con la mejor de las intenciones de divertirse y le sucedió esto, algo para lo cual él tal vez no tenía la capacidad de diferenciar un juego inocente de algo que puede ser peligroso, en este caso, para los utensilios de la casa o incluso para él mismo. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a juzgar, su corazón. Pero ¿qué sucede? Que no podemos. Porque nosotros no podemos ver las intenciones del corazón. No tenemos esa capacidad. Solo Dios tiene esa capacidad. Y justamente porque Dios tiene esa capacidad de ver las intenciones del corazón, es que no puede juzgar como nosotros juzgamos según las apariencias. ¿Por qué? Porque cuando Jesús ve a una persona, ve sus intenciones más clara incluso y más cierta que como nosotros vemos los hechos. Por lo tanto, no puede inferir cuáles son las intenciones. Es decir, no puede tratar de adivinar como nosotros hacemos cuáles son las intenciones. Ni se puede equivocar en cuanto a cuáles son las intenciones,
De manera que nunca va a poder juzgar como nosotros, porque para Él estos son hechos. Para Él lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que está en lo más profundo de nuestra mente, que nosotros tal vez ni siquiera seamos conscientes de ello, para Dios son hechos ciertos y tangibles. Por lo tanto, nunca lo va a juzgar como lo podría juzgar tú, como lo podría juzgar yo. Lo que sí Él hace es que sabiendo eso, sabiendo nuestras intenciones, que por lo regular y en muchas ocasiones son malas, que muchas veces nos enojamos y como Él nos dice, ya por haberte enojado y permanecer enojado con alguien, eres culpable igual que el que es culpable de homicidio, porque lo importante es la intención, no en sí solo la acción. Por eso Jesús nos dice, en cuanto codiciaste algo que no era tuyo, ya es como si lo estuvieras tomando, ¿verdad? Porque ya has pecado en tu corazón, es lo que nos dice Dios. Y eso Él lo ve. Y viendo eso, entonces se aproxima a nosotros su justo juicio, como ya expliqué, ¿cómo? Perdonando nuestras iniquidades, olvidando o haciendo a un lado, no es que realmente lo olvida, sino que haciendo a un lado nuestras culpas, tomándolas para sí y asumiendo la culpa por nosotros. Dios nos tiene a nosotros por ignorantes cuando nosotros pecamos. Así como un niño, nosotros muchas veces tenemos que admitir que es ignorante sobre los hechos que pueda cometer un niño pequeño. Así nos ve Dios a nosotros como ignorantes ante nuestro pecado y ante nuestras faltas. Y no nos las toma en cuenta. Por eso Jesús en la cruz dice, perdónalos Dios, perdónalos Padre, porque no saben lo que hacen. Cuando Jesús dice esto, lo dice para darnos una enseñanza. Jesús, cada vez que habla al Padre en voz alta, no es por causa suya, porque Jesús no necesita hablar en voz alta a un Padre, porque Él mismo es en el Padre y el Padre es en Él. Cada vez que Jesús habla en voz alta es para darnos una enseñanza. Cuando Jesús se presenta delante de la tumba de Lázaro y le pide al Padre y le dice a Lázaro que salga, Él mismo nos explica que eso Él lo está haciendo para que aprendamos a tener fe. No porque Él necesite decir esas cosas, porque Él mismo es Dios. Bien, es Dios manifestado en la carne, pero todo lo que es en Dios, todo el conocimiento de Dios está en Él porque son uno. Bien, es uno solo. Esto solo es una manifestación, bueno, y este es otro tema. Pero el hecho es que Él lo sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Y Él, que sí sabe, que sí tiene la capacidad no de juzgar, sino de conocer, Él decide que no nos va a condenar. Él decide que no nos va a juzgar, sino que va a asumir Él la culpa por esos pecados y esas intenciones que están en nuestro corazón. Y que nos va a amar como si fuera a Él mismo. Y esto es lo que Jesús nos enseña a nosotros. Que amemos a los demás como nosotros mismos. Que no juzguemos a los demás. Que no los condenemos. Y que si lo vamos a juzgar, lo juzguemos para bien. Como lo juzga Él. Para salvación. Dios le bendiga mucho. Espero que esto se haya podido comprender. Y si no es así, escríbeme aquí en los comentarios. Y vamos a tratar de profundizar más, si es necesario, en todo esto. Dios te bendiga mucho. Nos vemos pronto.